Democracia AM presentan la opinión de Álvaro Rosero León. ¿Qué tal? Muy buenos días, 9:18. Ha valido mucho la pena en realidad el tiempo que se ha extendido la revista de Opinión Democracia para el análisis del tema de coyuntura. Cuán ilustrativo ha resultado, en compañía de los invitados de este último panel, el escuchar, el entender, el alcance, cuál podría ser, cuál podría y debería tal vez ser el desenlace de esto. Y también nos han permitido de alguna manera profundizar en algunos conceptos. Y la verdad es que eso me exime de muchas de las cosas que tenía pensado venir a platicar desde mi muy modesto punto de vista el día de hoy sobre este tema, que evidentemente, insisto, es el tema de coyuntura y que nos debería de una u otra manera interesar a todos. Deberíamos todos intentar comprender de lo que se trata todo este escándalo que no se resume a filtración de audios, que no se resume a relacionamientos extraños, sospechosos, que es mucho más profundo y que además se remonta mucho tiempo atrás. Y tal vez es un poco lo que hay que agregar a todo esto. ¿Será que alguna vez el Ecuador en su historia reciente, será que alguna vez el Ecuador contó realmente con una justicia independiente? ¿Será que alguna vez, durante alguna etapa, de verdad el sistema de justicia operó de forma totalmente independiente del poder político? O, y hay que llamarlo así con pena, o el poder criminal. ¿Será que alguna vez fue pulcro y limpio? Probablemente la respuesta es no. ¿En qué grado ha sido contaminado? Eso, lógicamente, también los episodios de la historia nos cuentan cómo las cosas se han venido dando. En un país como el nuestro, en donde parte de la disputa política es la disputa por el control de la justicia, y creo que decir esto no es descubrir en lo absoluto el agua tibia, estos episodios han sido ciertamente recurrentes, unos más visibles, más escandalosos que otros. Y probablemente en los momentos en que menos ruido ha existido es cuando menos independencia habrá tenido el sistema de justicia. Como cada vez que ha llegado una nueva fuerza política al poder, han encontrado suficiente discurso y de hecho, siendo objetivos, han tenido las suficientes razones para proponerle al país: oigan, vamos a arreglar la justicia, pero para poder arreglarla hay que meterle la mano, porque hay que cambiar todo. Y digo, siendo objetivos, cada vez que alguien nos lo ha dicho, seguramente han sobrado razones para tener que cambiar todo. Y esto solamente lo estoy anotando como para que no perdamos de vista los hechos históricos. Cuando hoy distintos actores de distintos partidos políticos, de distintas vertientes, se quieren llenar la boca hablando de es inadmisible lo que está pasando y lo que supuestamente ya se ha demostrado. Y por supuesto que es inadmisible. El tema es que ellos no deben tener calidad moral para hablar de estos temas. Este país cuenta anécdotas, cuenta rumores. En este país han existido sobrenombres a grandes políticos que han tenido que ver justamente con el señalamiento de estas personas, este partido, esta persona, este líder, esta autoridad controla la justicia. Así ha sido. Muchos de los grandes escándalos políticos han tenido que ver con esa pretensión de controlar la justicia. Presidentes han caído por ese tema. Agendas políticas se enmarcan en la necesidad de o controlar la justicia o recibir favores de la justicia.
Y digo agendas políticas, un partido político que tuviese determinados votos en la asamblea, por ejemplo, que podrían ponerse al servicio de cualquier causa si es que se le garantizan tales o cuales fallos en la justicia. No tenemos que hacernos los locos, no tenemos que mirar para otro lado. Esta es la realidad del país. Ha sido la realidad del país históricamente. Entonces, insisto, y solo lo digo para que no vengan aquellos que carecen por completo de autoridad moral a querernos hablar de la necesidad de una justicia independiente. Ahora, que la sociedad que ha sido víctima de esto, y ese tiene que ser el papel que nos reconocemos a nosotros los ciudadanos. Nosotros hemos sido las víctimas de esta disputa política por controlar la justicia, porque eso nos ha impedido contar con una justicia que primero sea eficiente, que sea confiable, que permita resolver los conflictos, los del día a día de las personas, conflictos menores, en casos que duermen eternamente en los juzgados, en donde está establecido todo un esquema de corrupción. Y que si no haces parte de ese esquema de corrupción, pues tu caso no se moverá, o no se moverá a tu favor, o no se moverá en función de lo que manda el derecho, sino en función de los intereses de quien sí estuvo dispuesto a ser parte de ese juego. Y de esto se salvan pocos. Porque hay que hablar de los actores políticos y hay que hablar de los actores en la justicia. Protagonistas, abogados, por supuesto los administradores, pues los jueces, fiscales y demás. Entonces, este es un tema serio, este es un tema que abarca mucho más de lo que hoy van a querer mostrar. Porque el momento en el que alguien quiera hacer señalamientos sobre responsabilidades actuales, bien podrían hacerle señalamientos sobre sus propias responsabilidades en tiempo pasado. Entonces, nosotros, insisto, los ciudadanos sí tenemos el derecho y la obligación de exigir que demos pasos adelante en cuanto a lo que es trillado decir, y casi que utópico aspirar, la independencia judicial. Que hay casos específicos ahora mismo que llaman la atención, pero por supuesto. Que hay casos que indignan, pero por supuesto. Y que hay toda una estrategia para el manejo y probablemente la manipulación de estos casos, también es cierto. Entonces, los ciudadanos tenemos que exigir que el proceso de control político en la Asamblea y el proceso judicial, la investigación que se ha iniciado en relación al Consejo de la Judicatura, con el señor Godoy, con el señor Gaibor, con a quienes abarque, se lleve de una manera absolutamente prolija, evitando lo que se decía hace un rato aquí, caer en tentaciones del show para que luego esos errores cometidos en procedimiento pudieran ser justamente no solo la justificación para la crítica pública, sino incluso para que esas acciones queden en nada, con absoluta prolijidad, con eficiencia, con celeridad, sin duda. Sin duda. También hay que decir, cada día que pasa sin que se haga nada constituye un riesgo en caso de que sea cierto el relacionamiento entre ciertos actores de la administración de justicia, ni más ni menos que con el crimen organizado. Cada día es un riesgo gigantesco. Lo primero es la exigencia de que esos procesos en las instancias en que se vayan a llevar a cabo se lleven de manera prolija. Y en buena medida que eso suceda así, pasa porque nosotros los ciudadanos estemos al pendiente de eso y que no sean temas de un día y mañana tenemos un nuevo escándalo. Que tenemos que tener la capacidad de rechazar las argucias, las pretensiones de querernos ver la cara de tontos una vez más a los ciudadanos, con comunicados públicos que no dicen nada, que no asumen responsabilidades, que no desvirtúan en caso de que fuesen falsas, como aquel tema de los audios que involucrarían
al señor Gaibor, y que en un comunicado público él ni siquiera hace referencia a esto. Esto debe considerarse para la sociedad como una absoluta falta de respeto. Y no es que hay personas que dan un paso al costado por el bien institucional. Están poniendo pies en polvorosa, muy probablemente. Y a todo esto, no podemos perder de vista que detrás de todo este escándalo, y digo detrás de todo este escándalo porque hay algunos elementos que no podemos ignorar. El hecho de que la primera filtración de audio se produzca a través de quien se produjo, por supuesto que a muchos nos llama la atención profundamente y que ya de entrada nos lleva a la sospecha. Ni más faltaba, no podemos perder de vista a quien usan para en principio filtrar audios. Y conocemos perfectamente cuál es la forma en la que podría estarse llevando a cabo esta supuesta entrega periodística, que es probable tenga detrás una gran estrategia de presión, de chantaje y ser funcional a otros intereses. Entonces, ¿cuáles serán esos intereses? ¿Cuáles podrían ser esos intereses? Cuidado, y esto es aprovechado o ha sido impulsado con el propósito de generar dudas sobre todo el sistema. Eso implica sobre todos los fallos que podrían darse en las próximas horas o días, y en vista de que en el camino judicial no han tenido éxito, intentar que sea un colapso de esta naturaleza lo que les termine beneficiando. Entonces uno tiene que regresar a ver y decir, a ver, ¿quién con poder, en todo sentido, con poder económico, con poder político, podría estar interesado en que aquí se produzca un verdadero colapso y que todo se ponga en duda? Entonces resulta ser que si es que hay estas relaciones, nada de lo que se hace o se vaya haciendo tiene validez. ¿Quiénes podrían estar interesados en eso? Los ciudadanos tenemos que estar atentos para intentar comprender que detrás de esto innegablemente va a haber un interés por manchar al gobierno. Y aquí hay que decir algo con claridad, y pocos son los que se atreven a decirlo. Y por supuesto que me corresponde decirlo transparentemente. No tengo nada que ocultar respecto de mi relación con el gobierno, con el presidente de la República. Digo, relación de absoluta afinidad. ¿Tiene algún sentido que el gobierno, pongámoslo en primera persona, que el presidente de la República, que es el que decidió declararle la guerra al crimen organizado, pese a toda la crítica, asumiendo todos los riesgos, tiene algún sentido que ese jefe de Estado, que tomó decisiones cruciales tras la captura de criminales, líderes de grupos de delincuencia organizada, agilitar los acuerdos internacionales para concretar la extradición, es decir, que dejen de tener presencia en territorio nacional, que no vayan a una cárcel de donde pueden seguir controlando su negocio criminal? ¿Tiene algún sentido que alguien que ha hecho lo que ha hecho el presidente de la República pudiera tener, quisiera tener control sobre un sistema de justicia para beneficiar a los grupos criminales? Entonces, tras esta sencillísima reflexión, uno tiene que tener la claridad para rechazar las pretensiones que se están dando y que se van a dar con mayor frecuencia en los próximos días por parte de, ya sabemos quiénes. Entonces, uno es exigir que los procesos de investigación se lleven a cabo, que las sanciones se ejecuten y que aquellas personas que le están haciendo daño al sistema de justicia den un paso al costado o salgan sancionados y que luego la justicia se encargue. Ni más faltaba.
Pero lo otro es impedir también como ciudadanos que de esto salgan victoriosos ni más ni menos que quienes tuvieron secuestrado el sistema de justicia durante 10 años, quienes a eso sí se les ha demostrado sus vínculos con el crimen organizado al punto de compartir abogados, vengan ahora a aparecer como los que defienden un sistema de justicia libre, bajo el discurso de es que ellos son los perseguidos políticos. Entonces, es un reto para la sociedad lo que está pasando, es un reto. Y la forma de enfrentar el reto es no desentendernos de esto. Y seguir pendientes todo lo que ocurra en la Asamblea Nacional, con la comparecencia, con un potencial juicio político, en la Fiscalía, que seguramente, y también tenemos que exigir que así ocurra, va a tener que tomar acciones pronto. Si como ciudadanos somos más celosos de todo esto, entonces la pretensión de aprovechamiento político de todo esto, de señalarle responsabilidades al gobierno y al presidente de la República, no les va a resultar tan fácil a quienes ven o intentan encontrar en todo una oportunidad política, justo para a partir del control político retomar el control de la justicia. Porque son ellos los que tienen problemas con la justicia, pues. Porque son ellos los que quieren dejar causas sin efecto, sentencias sin efecto. Porque son ellos los interesados en que haya procesos que no avancen más, pese a toda la evidencia que existe. Es sentido común, pero es interés. Los ciudadanos que hemos sido las víctimas de todo esto, históricamente, hoy lo único que no podemos hacer es volver a ignorar los hechos, sino mantenernos pendientes, celosamente pendientes, de que aquí se haga lo que se tiene que hacer en cada una de las instancias y que nadie nos venga a ver la cara de nuevo. Son las 9:35. Buenos días, soy Álvaro Rosero. La opinión de Álvaro Rosero León es de exclusiva responsabilidad